La Biblia habla y advierte sobre un poder que se habría de levantar en el mundo antes del regreso de Cristo. Un poder blasfemo, un poder que apartaría a muchos de la verdad. Un poder que su objetivo sería llevar a muchos a la perdición. Así que quisiéramos estudiar este tema tan importante. Así que abra su Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 7, porque allí comienza nuestro estudio de esta oportunidad. Daniel capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante, la visión que Dios le dio al profeta Daniel. Daniel capítulo 7 y el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y vi que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre dientes, tenía 3 costillas, y le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, los 10 cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos. Es decir, era un cuerno pequeño que salió de entre los 10, al inicio pequeño, pero fue fortaleciéndose. Inclusive vamos a ver que derriba 3 cuernos que ya estaban. Sigue diciendo: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Muy bien, quisiéramos analizar esta visión. Daniel quedó sorprendido, quedó consternado. ¿Qué significarían estas 4 bestias? ¿Qué significaría la 4ª bestia y los 10 cuernos que le salieron? Y sobre todo, ¿qué significaría aquel cuerno que inició pequeño levantándose de entre aquellos 10? Vamos a ir al versículo 17. Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Muy bien. Algo interesante es que la palabra reyes del versículo 17 en el hebreo es la misma palabra que se traduce en otros textos como la palabra reino, ¿verdad? Entonces podríamos traducirlo como reyes o reino. Y al comprender la profecía, estamos claros que se trata de 4 reinos que se levantarían.
4 reinos poderosos que iban a gobernar sobre la tierra. Así que vamos a ver rápidamente. La primera bestia está representada por un león. Un león. En el imperio de Babilonia, el león era el símbolo principal de ese reino. Habían leones, esculturas de leones, eso era algo muy popular, muy común. Dibujos de leones, era, por decirlo, el símbolo principal del imperio de Babilonia. Y efectivamente, esa primera bestia simboliza a este gran imperio que gobernó la tierra, el imperio de Babilonia, el cual gobernó el mundo desde el año 605 a.C. hasta el año 539 también antes de Cristo. Tuvo el poder este gran imperio, el imperio de Babilonia, que si estudiamos la historia bíblica, recordamos que fue Babilonia la que invadió Jerusalén y destruyó la ciudad de Jerusalén la primera vez. Llevó cautivo a muchos del pueblo de Dios a Babilonia, entre ellos iban Daniel y sus amigos cuando estaban jóvenes. Ya aquí Daniel está un poco avanzado de edad. Pero Babilonia representa aquel primer gran imperio, esa primera bestia, el león. La segunda bestia, encontramos allí a un a un oso. Este oso tiene 3 costillas en su boca. Cuando nosotros analizamos la historia, entonces todo encaja perfectamente en la profecía. Inclusive, logramos leer que el oso tenía un lado inclinado y el otro más alto. ¿Por qué? Porque el oso representa al imperio que invadió y destruyó y eliminó, podríamos decir, al imperio babilónico. ¿Cuál fue ese gran imperio que conquistó Babilonia? Cuando estudiamos el libro de Daniel, nos damos cuenta que el imperio que destruyó Babilonia fue el imperio de los medos y los persas. Y es por esto que el león tenía un lado más inclinado que el otro, porque eran, podemos decir, 2 unidos, los medos y los persas. ¿Y qué simbolizan las 3 costillas que tenían en la boca? Bueno, los medos y los persas conquistaron no solamente el imperio babilónico, también conquistaron a Lidia y a Egipto. Así que podemos entender aquí claramente lo que simbolizan las 3 costillas, que son las conquistas del imperio de los medos y los persas. Muy bien, que últimamente prevalecieron al final los persas. Vamos a continuar con la tercera bestia rápidamente. La tercera bestia representada por un leopardo, ahora sí, el leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. Las alas representan la velocidad con la cual este tercer imperio conquistó el mundo. El imperio que sigue a los medos y los persas, el imperio que conquistó la tierra conocida, el mundo conocido, por mano o al mando de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, fue el imperio de Grecia, el imperio griego. Este imperio gobernó la tierra desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 también antes de Cristo. Las 4 cabezas de este leopardo simbolizan lo que aconteció en la historia efectivamente. Alejandro Magno murió joven. Cuando él estaba en su lecho de muerte, no se nombró a ningún gobernante como sucesor. Por lo tanto, sus 4 generales querían el imperio, pero se pusieron de acuerdo al final. Y ya que era un imperio demasiado grande, era más de 100, podríamos decir, naciones, era un imperio enorme, entonces se pusieron de acuerdo para dividirse el imperio. Así que Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco dividieron el imperio, el gran imperio griego, en
4, cada uno gobernando un sector. Pero ahora sí, vamos a ir a esta cuarta bestia que le llamó mucho la atención a Daniel. ¿Cuál fue el imperio que conquistó el mundo después de Grecia? Cuando estudiamos la historia de las naciones, estas conquistas, el imperio que se levanta después de Grecia, que gobierna el mundo entero conocido, es el Imperio Romano. El Imperio Romano conquista el mundo y es el imperio que gobernó a partir del año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Mire qué interesante, es decir, a la llegada del Mesías, el nacimiento de Jesús, Jesús nace y vive durante la época que está gobernando el gran imperio romano. Todas las naciones le rendían lealtad al emperador o al César. Es más, el instrumento en el cual Cristo Jesús muere es la cruz, que era la costumbre de los romanos crucificar. Así que vemos lo interesante, cómo se ha cumplido la profecía exactamente. Estas 4 bestias simbolizan 4 reinos que se habrían de levantar, y uno tras el otro, tal como la profecía lo indicaba, tal como Dios se lo mostró a Daniel, así mismo se cumplió. Pero esta profecía va aún más allá. Esta profecía, cuando nosotros leemos el versículo 18, Daniel capítulo 7, el versículo 18, la profecía llega hasta el tiempo en que los hijos de Dios recibirán el reino. Cuando nosotros hemos escuchado la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Donde dice, venga tu reino. Es nuestro anhelo que el reino de Cristo sea establecido pronto. Queremos que Jesús vuelva tal como lo prometió. Así que esta profecía se extiende hasta el regreso de Jesús. Es decir, que esta profecía abarca nuestros días. No solo llega hasta Roma, no solo llega hasta la cuarta bestia. Así que vamos a continuar para ver qué acontece en la profecía y a compararlo con lo que sucedió en la historia. La cuarta bestia, cuando la estudiamos, algo interesante sucede. De ella se levantan 10 cuernos. 10 cuernos. Los cuernos no están cuando Daniel ve la bestia, la cuarta bestia, sino que después de que Daniel ve la cuarta bestia, se levantan estos 10 cuernos. Vamos a leer el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos. Después de que Daniel ve la cuarta bestia, entonces se levantan estos 10 reinos. Ahora, ¿qué simbolizan estos 10 cuernos, estos 10 reinos? Pues en el año 476, y aquí está lo interesante, los medos y los persas conquistan Babilonia, los griegos conquistan Persia, Roma conquista a los griegos, pero a Roma no la conquista nadie. ¿Qué sucede con Roma? Roma se fragmenta, Roma se divide en las 10 tribus bárbaras, o en lo que hoy en día conocemos como Europa. Todos estos países que están allí eran parte del gran imperio romano que fue luego fragmentado. Así que estos 10 reinos, estos 10 cuernos representan la fragmentación del imperio romano, del gran imperio romano, esto en el año 476. Pero ahora sí, vamos a ir entonces a identificar qué simboliza el cuerno pequeño que surge de entre las divisiones de Roma. Ok, vamos a repasar. El primer imperio es Babilonia, el león. Luego continúa el oso, que representa a los medos y los persas. Luego continúa el leopardo, que representa al gran imperio de Grecia. Luego aparece la cuarta bestia, horrible y espantosa, que vio Daniel, que representa al gran imperio de Roma.
Ahora Roma se fragmenta en las tribus bárbaras. Roma se fragmenta en el año 476. Ahora, posterior a esto, se debe levantar otro reino, otro poder, que es el que queremos identificar en esta tarde, porque es un poder que gobernaría el mundo, es un poder blasfemo, es un poder que se levanta contra Dios. Y queremos estudiar esto en esta noche. Así que vamos a continuar leyendo y estudiando acerca de este cuerno pequeño al inicio, pero que después creció, que Daniel contempló en visión. Vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Ahora, esto es muy importante, porque debemos identificar en la historia un poder que se levanta en medio de las tribus en las cuales se fragmentó el imperio de Roma. Tenemos que encontrar un poder que se levanta en medio de esas tribus, de esas divisiones, y que conquista o derriba, elimina a 10 reinos. Así que vamos a identificar rápidamente qué fue lo que aconteció en la historia. Estamos viendo algo muy importante. Arranca 3 cuernos. Esta es la primera característica que podemos encontrar del cuerno pequeño. Y efectivamente, cuando nosotros repasamos la historia, vamos a darnos cuenta que de las divisiones de Roma, de esa fragmentación del gran imperio romano, hubo 3 reinos, 3 tribus fuertes que fueron eliminadas. Los érulos en el año 493, los vándalos en el año 534, los ostrogodos en el año 538. Ahora, ¿qué poder fue el que mandó a eliminar a estos 3 reinos? El poder que mandó a eliminar a estos 3 reinos fue el sistema papal. El papado fue el que movió para destruir y eliminar a estos 3 reinos, por la razón de que estos 3 reinos estaban en oposición al sistema papal, estaban en oposición al papado. Por esta razón fueron eliminados los érulos en el 493, los vándalos en el 534, los ostrogodos en el 538. Y es decir, a partir del año 538, el papado no tenía ninguna tribu que se le opusiera. Y por esta razón, a partir del año 538, el Papa es coronado como rey del cielo y también rey de la tierra, y se le da la máxima autoridad en la tierra a partir del año 538. Así que vemos cómo la profecía se cumple perfectamente. Este sistema romano, ¿por qué es romano? Porque se levanta de la cuarta bestia, que es Roma. Los 10 cuernos representan la fragmentación de Roma, y de entre esa fragmentación se levanta un poder romano también, pero religioso a la vez, un poder religioso y romano que hemos identificado claramente con el sistema papal. Ahora, aquí no estamos hablando acerca de un hombre en particular, de una persona o un señor, no. Estamos hablando de un sistema que la Biblia identifica como un poder blasfemo, un poder religioso, un poder que se dice
estar de parte de Cristo, pero con sus actos, con sus hechos, con sus costumbres, lo que hace es pisotear el nombre de Cristo. No estamos hablando de la gente que está en este sistema, sino del sistema y de este poder en sí. Muy bien, vamos a continuar. Allí en Daniel el capítulo 7, el versículo 24 y 25, vamos a darnos cuenta que este sistema, este cuerno pequeño que se iba a levantar, este cuerno pequeño tiene un tiempo establecido en el cual iba a gobernar. Porque en el año 538 se le da autoridad sobre todo el mundo conocido, es decir, los reyes seguían los consejos y las directrices de este poder. Ahora, ese poder lo iba a tener por un periodo de tiempo establecido y luego lo iba a perder. Luego lo iba a perder. Así que vamos a ir a Daniel capítulo 7, el versículo 25. Vamos a ver durante cuánto tiempo tendría esa autoridad este poder romano y religioso que hemos identificado claramente con el papado. Vamos a Daniel 7:25. Dice la palabra de Dios: hablará, refiriéndose a este cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo. Vamos a leer el 24 para agarrar el contexto. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará 3 reyes o 3 reinos. Ya hemos identificado al cuerno pequeño con el papado, el sistema papal. Verso 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos, aquí viene, hasta tiempos y medio tiempo. Cuando estudiamos el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que un tiempo significa un año. Cuando se le habla a Nabucodonosor que él iba a andar como un animal durante 7 tiempos, se refiere a 7 años. Así que tiempo es un año, tiempo son 2 años, y medio tiempo es medio año, que en total son 3 años y medio. ¿Cuántos meses vamos a encontrar en 3 años y medio? Vamos a encontrar 42 meses. Días, pues el mes bíblico constaba de 30 días, así que 3 años y medio son 42 meses, y 42 meses son 1260 días. Ahora, vamos a ir al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis también aparece este sistema, también aparece el cuerno pequeño, solo que con otro nombre, pero es el mismo poder, el mismo sistema blasfemo que la Biblia indica que se habría de levantar. Así que no vamos a perder Daniel 7, sino que vamos a dejar allí en la página algo, porque vamos a estar regresando y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 13, a ver qué nos dice la palabra de Dios en el último libro de la Biblia sobre este sistema blasfemo que se habría de levantar. Apocalipsis el capítulo 13 también nos habla del mismo periodo de tiempo y del mismo poder, solo que acá no se le llama el cuerno pequeño. En Apocalipsis se le conoce como la bestia. Mire qué interesante, la bestia. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, que es similar a lo que leímos en Daniel 7:25, que decía que hablará palabras contra el Altísimo. Así que este sistema, este poder, la bestia, hace lo mismo que el cuerno pequeño. Y sigue diciendo el versículo 5, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Es el mismo periodo de tiempo que está gobernando este poder en Apocalipsis. Sí, 42 meses es el mismo periodo de tiempo que gobierna el cuerno pequeño de Daniel 7. Es decir, el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es el mismo poder.
El mismo poder que habla palabras contra el Altísimo, que habla blasfemias y gobierna durante el mismo periodo de tiempo. En Daniel 7 son 3 años y medio y en Apocalipsis 13 son 42 meses, que es lo mismo. Al fin y al cabo son 1260 días. Ahora, en estas profecías bíblicas de tiempo hay algo que debemos nosotros entender, y es que no son días literales, sino simbólicos, donde cada día equivale a un año. Es decir, no serían 1260 días, sino 1260 años realmente. Cuando nosotros leemos Números capítulo 14, versículos 33 y 34, y Esdras capítulo 4 y el versículo 6, comprendemos, Esdras 4, 6, comprendemos este principio día por año. Muy bien, día por año. Quiere decir que el papado tuvo autoridad y poder sobre el mundo durante 1260 años, comenzando desde que se elimina a la última de las tribus que se estaba oponiendo en el año 538, comenzamos a contar 1260 años. Esto nos lleva al año de 1798. ¿Y qué sucede en el año de 1798? En plena Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte deseaba obtener el control sobre Europa. Y él sabía que para obtener el poder europeo tenía que quebrar el poder soberano del papado, que ya estaba en vigencia por más de un milenio. Así que Napoleón Bonaparte envió al general Berthier, quien fue desde Francia hasta Italia y tomó preso al Papa Pío, el Papa Pío VI. Este fue llevado a Francia, donde murió en exilio. El poder del papado fue quebrado exactamente después de los 1260 años. ¿Qué exacta es la profecía? El Papa es coronado con su triple corona en el 538. Y justo como lo decía la profecía, 1260 años después, se le es quitado su poder. Y el Papa Pío VI muere en exilio. Esto fue una herida para el sistema papal. Esto fue una herida para este poder. Pero este poder estaría presente hasta el regreso de Cristo Jesús. Quiere decir que este poder, de alguna manera, aunque fue herido, iba a recuperar su fuerza. Esto es algo tremendo. Dice el versículo 3, Apocalipsis 13, 3. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Qué interesante. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Recibió una herida. Claro que sí. En el año de 1798 recibe una herida, pierde su poder, pero poco a poco esa herida iba a ser sanada. Tanto así que hoy usted ve el mundo entero maravillado en pos de este sistema. Vuelvo y repito, no estoy refiriéndome a una persona, a un señor en particular, sino a un poder que se levantó como la profecía lo había indicado, gobernó el mundo durante el periodo que la profecía lo había indicado, perdió su autoridad en el momento en que la profecía lo había indicado y ha recuperado gran parte de su fuerza, tal como la profecía lo ha indicado. Es un poder romano, sale de la cuarta bestia y entre los 10 cuernos que son romanos, ya que la cuarta bestia es Roma. Destruye a los 3 que se le estaban oponiendo, tal como la profecía lo indica. Ahora vamos a regresar a Daniel 7. Yo le dije que dejaran algo allí en la página. Vamos a leer el versículo 21 y 25. Porque aquí viene algo muy interesante. Dice el versículo 21. Y veía yo, Daniel 7, 21. Y veía yo que este cuerno, que ya identificamos con el papado, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
Durante el periodo de los 1260 años, es decir, del 538 a 1798, los verdaderos hijos de Dios no eran los que estaban en el sistema del cuerno pequeño. No eran la iglesia popular. No eran la iglesia de las grandes catedrales de aquella época. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, estaba siendo perseguido. Porque este sistema que se levantó, este sistema blasfemo, persiguió a los verdaderos hijos de Dios. Y dice el versículo 25: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley. A los santos del Altísimo quebrantará. Repite nuevamente. El pueblo de Dios, los verdaderos fieles de Dios, los que no querían someterse a las doctrinas, a las enseñanzas y a las prácticas de este sistema blasfemo, fueron perseguidos. Millones de personas murieron, unos quemados en la hoguera, quemados, se les ponía las leñas y el sacerdote católico le colocaba una cruz, lo maldecían y quemaban a la persona. Otros morían torturados en cámaras de torturas. Todos aquellos que no querían seguir las enseñanzas, las doctrinas, las tradiciones del sistema católico romano. Así que durante los 1260 años, el pueblo de Dios no estaba en las grandes catedrales, no estaba gobernando. El pueblo de Dios estaba siendo perseguido. El pueblo de Dios siempre ha sido minoría a través de la historia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 a ver lo que nos dice Apocalipsis, hablando acerca de este mismo poder, el cuerno pequeño, solo que acá se le llama la bestia. Dice el Apocalipsis 13:7: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya estaba en la profecía que durante 1260 años el papado tendría autoridad sobre el mundo. Durante la Edad Media, ustedes recordarán y han escuchado acerca de la espantosa llamada Santa Inquisición, donde todos los que se oponían al poder religioso romano eran muertos. Millones de cristianos fueron perseguidos, encarcelados, torturados, estrangulados, quemados vivos, quebrados, descuartizados, cortados por la mitad, ahogados, enterrados vivos, empalados, etc. Quiero leer una cita que se encuentra en el libro Historia del Romanismo, página 541 y 542. Se calcula, dice, un promedio de 40 millones de homicidios religiosos, 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. Tremendo. Y hoy en día, pues, me sorprende cuando la llegada del Papa a Panamá hace unos días, y se cumple tal como la profecía lo ha dicho. Se maravilló la tierra en pos de la bestia. La herida está sanando. La gente como que ha olvidado todo lo que aconteció en la Edad Media por este sistema blasfemo que se levantó. Y déjeme decirle, el sistema blasfemo sigue siendo el mismo, no cambia, su identidad es la misma, sus propósitos son los mismos. No importa con qué cara aparezca, está recuperando su poder, y al recuperar su poder en su totalidad va a hacer lo mismo que hizo en el pasado. Es decir, su identidad no ha cambiado. Está recuperando su poder, lo perdió y lo está recuperando, y su identidad sigue siendo la misma. Muy bien, vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 5 y 6: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, que ya vimos que son los 1260 días, y es día por año, 1260 años. Versículo 6: y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Vamos a ir rápidamente a identificar lo que la profecía está indicando cuando dice que este sistema habla blasfemias. ¿Qué se refiere a blasfemias? Algunas personas dicen, bueno, blasfemia es hablar mal de Jesús, o blasfemia es decir malas palabras.
Pero queremos ver en la Biblia lo que significa hablar blasfemias para así comprender mejor esta profecía. Primero que todo, blasfemia, vamos a ir a Juan el capítulo 10 y el versículo 33. Juan el capítulo 10 y el versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Aquí le están hablando los judíos a Jesucristo. Dice Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. Mire, querían apedrear a Jesús. Dice: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, Jesús no estaba blasfemando, porque Jesús es Dios. Sin embargo, los judíos no lo aceptaban como Dios. Por esta razón le dice, tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, un hombre pecador, como cualquiera de nosotros, que se haga pasar por Dios, eso la Biblia llama que es blasfemia. Y en este sistema papal, en este sistema del cuerno pequeño, de la bestia, se practica mucho la blasfemia. Por ejemplo, vamos a repasar rápidamente los títulos que se le dan al Papa. Se le llama Santo Padre, por ejemplo, y la Biblia en Mateo 23, versículo 9, nos deja claramente que en términos religiosos a ningún hombre debemos llamar nuestro Padre. O sea, en términos religiosos, ningún hombre es nuestro Padre. Es decir, al llamarle Santo Padre, está ocupando el lugar o usurpando el lugar de Dios el Padre. Mire qué tremendo, eso es blasfemia. Un hombre pecador haciéndose pasar por Dios. ¿Qué otro título se le da al Papa? Sumo Pontífice. Mire qué interesante. Ahora, ¿quién es nuestro sumo pontífice o nuestro sumo sacerdote? Pues es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 15 establece que tenemos en el cielo nuestro sumo pontífice o sumo sacerdote, que es Cristo quien intercede por nosotros. Entonces, al llamarse sumo pontífice, está usurpando el lugar de ¿quién? De Cristo Jesús. Blasfemia, ocupando el lugar de Dios. De paso, sumo, ¿qué quiere decir sumo? Sumo quiere decir que arriba de él no hay nadie. Sumo quiere decir que es lo máximo, lo más alto. Es decir, llegó hasta donde no hay más a donde subir. Y sumo pontífice es solamente Cristo Jesús. Sin embargo, el papado lleva este título también. Vicario. El vicario significa representante, que está tomando el lugar del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17 nos deja claramente que al ascender Cristo a los cielos, Dios enviaría a otro consolador, que es el Espíritu Santo, que es el representante de la deidad aquí en la tierra. Así que ocupa el lugar del Padre, ocupa el lugar del Hijo y quiere ocupar el lugar del Espíritu Santo. Un hombre haciéndose Dios. Esto es blasfemia. Muy bien, ¿qué más es blasfemia en la Biblia? Podemos ir a... Quiero leer antes de continuar una cita católica de paso, que lleva como título el libro Dignidad y deberes de un sacerdote, página 32 y 33. Dice así: así puede el sacerdote en cierta manera ser llamado creador de su creador. El poder del sacerdote, dice San Bernardino de Siena, es el poder de la persona divina, porque la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. Se le está dando aquí al sacerdote romano católico autoridad y atributos divinos. Se le llama el creador de su creador. Esto es blasfemia claramente. Vamos a ver qué más es blasfemia. Lucas capítulo 5 versículo 21. Lucas 5, 21. Vamos a ir rápidamente. Lucas 5, 21. Vamos a leer desde el versículo 20. Lucas 5:20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí está Jesús perdonando pecados.
hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Qué es blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Jesús estaba hablando blasfemias? Claro que no, porque Jesús es Dios y Jesús podía y puede perdonar pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo estaba perdonando pecados porque Él es Dios y solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora, que un hombre pecador diga que también tiene la autoridad de perdonar pecados y trate de buscar versículos en la Biblia y tratar de confundir a la gente para decir que ellos pueden perdonar pecados, esto es blasfemia, porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Tremendo, querido amigo. Una cita del mismo libro que le mencioné anteriormente, Dignidad y Deberes del Sacerdote, página 34 y 36. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo, cuando al decir ego te absolvo, yo te absuelvo, absuelve del pecado en verdad. No es exagerado decir que en vista del carácter sublime de su cargo, los sacerdotes son otros tantos dioses. Querido amigo, creo que es suficiente lo que acabamos de leer para entender que este sistema realmente es un poder blasfemo que se levanta tal como la profecía lo indica. Perdería su autoridad en el momento en que la profecía lo indica y lo está recuperando tal como la profecía así lo anuncia. Ahora, quisiera terminar con una última característica de este poder, y realmente esto concierne a todo el mundo cristiano, no solo católicos, sino protestantes también, porque esta es una de las características más significativas de este poder blasfemo. En Daniel 7:25, vamos a regresar a Daniel. Yo le dije que dejara ahí algo en la página porque estamos en Apocalipsis, regresamos a Daniel y estos dos libros así se estudian. Muy bien, Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, refiriéndose al cuerno pequeño que ya identificamos con el papado, el sistema papal. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora vamos a este aspecto importante. Cuando usted va al catecismo, los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 no son los mismos del catecismo, están cambiados. El mandamiento que dice no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, no existe en el catecismo, está fuera. Lo eliminan de los 10 mandamientos. Entonces, ahora el tercer mandamiento habla del día de reposo. Y en el catecismo usted va a leer que habla en cuanto al sábado, de la creación, pero más abajo, cuando usted sigue leyendo en cualquier catecismo, le va a aclarar que ahora los cristianos guardamos el domingo, primer día de la semana, porque la iglesia romana, en su autoridad, cambió la santidad del sábado al domingo. Ahora ve por qué menciono que esto nos concierne a todos los cristianos, no solamente católicos, romanos. Y tratar de quitar este punto es muy fácil. Es muy fácil porque podríamos decir, bueno, eso, los 10 mandamientos ya pasó, eso era para antes, ya, o decir, bueno, no somos salvos por guardar los mandamientos. Pues claro que no, somos salvos por gracia, pero por ser salvos por gracia no significa que ahora yo puedo matar, yo puedo andar por allí robando. Claro que no, porque la gracia me salva, pero también me transforma y me lleva a la santidad. No hay verdadera gracia que no me vaya a llevar a la obediencia y a la santidad. Entonces, ahí están los mandamientos de Dios, cambiados claramente por este sistema, tal como lo dice la profecía. Y no es algo que ellos esconden, no es algo oculto. Usted puede leer cualquier catecismo y allí claramente dice que la iglesia romana, este sistema que venimos hablando, cambió la santidad del sábado al domingo. Ahora, cambiar los mandamientos, eso es algo tremendo, querido hermano. Ir a los mandamientos de Dios y cambiarlos y ahora poner los míos,
hermano, no importa cuán grande sea la iglesia, no importa cuánto dinero tenga esa iglesia, nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Y esto es tremendo. Este tema es bastante extenso. Yo me atreví a tocarlo hoy, pero todavía queda mucha tela por cortar. Querido amigo, hay un llamado de Dios. A este sistema se le conoce también en 2 de Tesalonicenses 2 como el hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, tomando los atributos de Dios. También se le conoce a este sistema de confusión religiosa como Babilonia. Y hay un llamado de parte de Dios para todos los que nos están escuchando. En Apocalipsis capítulo, vamos a leer primero Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 y vamos a leer el versículo 5, hablando de una mujer que en la Biblia, en la profecía, representa una iglesia, y una iglesia que no es fiel. Cuando usted lee Apocalipsis 17, dice el versículo 5, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia, que de paso, Babilonia es la gran religión de la cual proviene la falsa adoración. En Babilonia empieza la falsa, desde Babel, ¿verdad? Babilonia empieza la falsa adoración, la adoración a las imágenes, la adoración al sol en el día del sol, primer día de la semana. Desde allí comienza la falsa adoración. Esto tiene que ver con verdadera adoración. Dice allí el versículo 5, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre significa que puede tener ¿qué? Hijas. ¿Y quién van a ser sus hijas? Pues toda iglesia, toda denominación que guarde preceptos que estableció esta gran iglesia o este gran sistema que se levantó proféticamente. Toda iglesia, aunque se diga ser protestante, aunque se diga que tiene su base en la Biblia, si guarda preceptos que establece el sistema papal, llega a convertirse automáticamente en hijo de este gran sistema. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? Dice el capítulo 18, y terminamos con este versículo, y es el llamado de Dios para ti y para mí en esta noche. Apocalipsis 18, versículo 4, dice así, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, es decir, salid de ese sistema de confusión, salid de ese sistema blasfemo, salid de ese sistema de tradiciones humanas y no de principios bíblicos claros y sólidos. Salid, dice, de ella, pueblo mío. Tú eres pueblo de Dios y Dios te está haciendo un llamado en esta noche a tomar una decisión. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Este sistema finalmente será destruido. Este sistema con todos sus seguidores finalmente será destruido. Pero los fieles de Dios, los que soportaron las tribulaciones, los que se mantuvieron firmes a los principios bíblicos sólidos, estos heredarán el reino por los siglos de los siglos. Toma la decisión hoy de seguir a Cristo, de seguir la Biblia y la Biblia sola. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Danos el coraje y el valor para mantenernos fieles a los principios bíblicos, no a tradiciones humanas, no a enseñanzas de hombres, sino que podamos, oh Dios, permitir que tu Espíritu Santo nos guíe siempre y poder ser fieles a tus mandamientos. Bendice a cada radio escucha, en el nombre de Jesús. Amén.